Presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, Mariano Recalde, gracias por estar con nosotros. Bueno, un balance de lo que se estuvo hablando en esta primera reunión del año de la bicameral. Bueno, como saben, es una reunión constitutiva. Lo que se hizo fue designar autoridades, fijar los días de reunión y ratificar la continuidad del trabajo que se viene haciendo en esta comisión, que es ni más ni menos que el control de las cuentas del Estado de la Nación. Ustedes saben que el Poder Legislativo aprueba un presupuesto, lo ejecuta el Poder Ejecutivo y después la AGN hace una auditoría sobre cómo se ejecutó ese presupuesto y le corresponde al Congreso aprobarla o desaprobar la cuenta de inversión. El año pasado rechazamos la cuenta de inversión del año 2016, del primer año de Mauricio Macri, por una serie de irregularidades y seguiremos trabajando ahora con la del 2017-18. Hay algún atraso producto de la pandemia que tenemos que ver si adelantamos. Senador, bueno, por otro lado, todo indicaría que mañana sería un día de sesión en el Senado. Se trata la reforma del Consejo de la Magistratura, hay distintos dictámenes, está el dictamen del oficialismo, por supuesto. Bueno, una visión sobre este tema. Tengamos en cuenta que hay un plazo que es el 15 de abril y tiene que ir a la Cámara de Diputados todavía. Sí, este proyecto de ley nace como consecuencia de un fallo de la Corte que obliga a sancionar una nueva ley para que no se paralice el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y yo diría el funcionamiento del Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura es quien paga los sueldos, quien administra el Poder Judicial, hace las contrataciones, paga la luz, los alquileres de los edificios, designa y remueve jueces. Si no funciona, se paraliza la justicia. La Corte, con un fallo para analizar, muy criticable desde mi punto de vista, declaró inconstitucional una ley de hace 16 años y nos obliga a sancionar una nueva. Bueno, en eso estamos, cumpliendo para que no se paralice el Poder Judicial con un proyecto de ley que me parece que, más allá de algún matiz que pueda tener algún sector de la oposición, lo cierto es que es ecuánime y es bastante similar a los proyectos que habían presentado legisladores de distintos bloques. Senador, ¿por qué es importante que avance el proyecto del oficialismo y no los otros? Digamos, ¿cuáles serían las diferencias más grandes? No, tiene que ver con la integración. Lo que se está discutiendo, lo que puso en crisis el fallo de la Corte, es la integración del Consejo de la Magistratura. La cantidad de integrantes por cada uno de los estamentos, conforme lo que establece la Constitución Nacional, que dice que tiene que haber un equilibrio entre los representantes de los jueces, de los abogados y de los representantes del pueblo elegidos en votaciones, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esa integración se propone ahora con más equilibrio que la anterior. Yo creo que era equilibrada anteriormente, ahora es más equilibrada, casi igualitaria. Y hay alguna discusión sobre qué rol tiene que tener la Corte Suprema o los jueces que integran la Corte Suprema. Este proyecto de ley es bien claro, dice exactamente lo que establece la Constitución, así que no debería tener ningún inconveniente. Senador, bueno, le pregunto sobre el proyecto que fue presentado el día de ayer con relación al Fondo Monetario Internacional, a la deuda, a la investigación de cómo se originó la deuda y de quiénes van a pagar la deuda. Y aquí está el quid de la cuestión. Fundamentalmente ahora estamos discutiendo eso. ¿Quién tiene que pagar la deuda? Y esta ley, este proyecto de ley que propone la creación de un fondo para pagarle al fondo, me parece sumamente inteligente, interesante y una propuesta para adelante. La verdad que no se entiende cómo alguien puede estar en contra de cobrarle a los evasores, a los que fugaron miles de millones de dólares para hacer frente a la deuda que se tomó precisamente para que ellos pudieran fugar y hacer un negocio enorme sin trabajar, ¿no? Pues se llenaron de plata sin trabajar. Esto es lo que no queremos que ocurra más en la Argentina. Es un poco de justicia, de ir a buscar esos dólares que entraron en la Argentina y que se los llevaron un par de pícaros. Se va a abrir claramente toda una investigación. ¿Esta investigación a cargo de quién va a quedar? Bueno, obviamente las autoridades tributarias tienen un rol, pero además también el Poder Judicial. Un rol fundamental porque en estas maniobras de evasión se configuran varios delitos que sin ninguna duda tienen que ser investigados y sus autores deben ser castigados como dice la ley actualmente, ¿no? Ni siquiera tiene que ver con el proyecto de ley que ayuda, si se quiere, con algunas herramientas como levantar el secreto fiscal, el secreto bancario,
que hoy protege a los evasores, a los delincuentes. Pero los delitos ya están tipificados en el Código Penal desde hace tiempo y de lo que se trata es castigar a quienes cometen esas infracciones, esos graves delitos que hacen tanto daño a la economía del país. Estamos hablando de personas físicas, jurídicas, empresarios. De las dos cosas, personas físicas y personas jurídicas, empresas. Hay muchas empresas y muchas personas. Y no son tantos, o sea, son muchos, es un puñado de gente que se benefició enormemente con estas maniobras y que perjudicaron al conjunto de los argentinos y las argentinas. Así que perseguirlos y hacerles pagar las deudas me parece que es una medida de justicia. Senador, se dice que tendría que haber entrado por la Cámara de Diputados este proyecto. Sí, se dice eso. Creo que no es la primera vez que leyes que tienen algún tipo de contenido o de vinculación con lo tributario entraron por el Senado, así que me parece que no es una chicana, es una cuestión de forma la que se plantea que para no discutir el fondo, ¿no? Esos que defienden a los evasores están buscando de qué manera frenar proyectos de ley como este. Me parece que no va a haber inconveniente, como en otras ocasiones donde se trataron proyectos de ley similares con origen en la Cámara de Senadores. La pregunta del millón es ¿dónde está la plata de los 44.500 millones, no? Y por eso hay que buscarla y traerla de vuelta a la Argentina. De eso se trata esta iniciativa. Gracias, senador. No, gracias a ustedes. Bueno, estábamos hablando entonces